Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En esta ocasión voy a hacer un análisis de mercado de Bitcoin. Esto es un análisis que hago periódicamente y que casi siempre se basan en una estructura parecida. Hay un primer bloque de análisis técnico, luego fundamental, el sentimiento y la macroeconomía, que sabemos que tiene un impacto muy grande sobre Bitcoin, el mercado de las criptos en general. Antes de arrancar, recordaros que nada de esto es consejo de inversión, sino mi opinión. Y que si os gusta este tipo de contenido, pues no olvidéis suscribiros a mi canal de YouTube, darle me gusta y todas estas movidas que ayudan con el algoritmo. Entonces, entrando ya con la parte técnica. Eh, Habíamos hablado en el vídeo anterior que Bitcoin tenía que romper esta línea de tendencia, esta directriz bajista que viene un poco definiendo el camino del precio desde final de 2021. Vemos como aquí, juntando estos dos picos, tenemos una directriz bajista y que el precio por primera vez esta semana la ha roto y está ahora en esta zona entre esta resistencia que marco con la línea de puntos y esta resistencia es el máximo del bull run de 2017 y también el precio reaccionó a ella en este punto de aquí, antes de dispararse hasta 60.000. Entonces es un punto relevante que hasta ahora el precio no ha podido superar. Y del lado del soporte, pues tenemos esta línea horizontal que el precio está respondiendo, vemos que está saltando aquí, salta aquí, entonces aquí está entrando demanda, pero la demanda no consigue empujar el precio por encima de esta resistencia, soporte, este nivel clave, ¿no? Entonces, la rotura de la línea de tendencia, como dije en vídeos anteriores, es algo positivo, pero para tener un poco más de seguridad o para tener seguridad real del lado alcista, en mi opinión, el precio tendría que romper, subir por encima de esta línea de puntos y aceptar esta zona. O sea, el mercado tiene que aceptar, tiene que negociarse el precio por esta zona. Si el mercado acepta esta zona, nos está diciendo que el soporte ha aguantado y que con toda probabilidad, pues, o no con toda probabilidad, pero con una probabilidad grande, el precio puede retomar la senda alcista. ¿Y cuál es la siguiente resistencia? Pues el nivel de los 29.000 dólares. Al final, la tesis alcista es que esta zona de aquí es un rango de acumulación, que la demanda ha entrado en este punto, después de esta gran caída, y que ahora sigue entrando en estos puntos. Pero la acumulación no estará confirmada hasta que el precio o el mercado acepte el precio por encima de 20.000 dólares. Si por lo contrario el precio rompe este soporte, pues podemos ver una caída hasta el siguiente nivel que está bastante más abajo, ¿no? Si miramos la macro, vemos que el siguiente soporte está por la zona de 13.800 o incluso 11.000. Entonces, realmente es una zona clave y es una zona que puede ofrecer una oportunidad histórica, ¿no? Sobre todo si esto realmente es acumulación, si el precio aguanta aquí, si la oferta se seca y comienza a subir y aguantar por encima de 20.000, creo que será una señal de confianza de que todo esto, esta gran caída, ha sido como un shakeout y que el precio en largo plazo puede regresar a el rango de acumulación aquí. Y en este rango de acumulación puede tirarse un tiempo hasta que vuelva a testear el límite superior. Eso sí, como digo, el precio consigue aguantar por encima de 20.000. Si no, ya vemos un escenario mucho más pesimista donde el precio caería a esta zona y sinceramente sería difícil ser optimista. Realmente podría ser que se nos esté escapando algo, ¿no? Yo siempre intento no ser muy categórico con esto de Bitcoin, soy súper optimista, ¿no? Me gusta mucho, me encanta la tecnología, me da esperanza, pero bueno, también siempre se nos puede estar escapando algo. Entonces, para mí, si el precio pierde estos niveles de 13.000, 12.000 o incluso los 10.000, sería una señal de que hay algo fundamental que yo creo que está roto con la tecnología o con la propuesta de valor y el mercado no lo encuentra interesante. Yo sí y otras personas sí, pero la mayoría de la gente o el mercado no. Eso si el precio, como digo, cae y no consigue ni siquiera aguantar estos niveles. Entonces, como digo, es una zona muy relevante y además es una zona en la que Ethereum, que es el otro criptoactivo de mayor capitalización que yo no opero, pero que curiosamente también está en una zona clave. Y esto nos refuerza aún más la idea de que es un momento, pues, no son niveles importantes para el mercado
las criptos. De hecho, si pongo aquí el semanal en Ethereum, pues podemos ver cómo Ethereum tiene su directriz alcista desde 2020, uniendo estos mínimos ascendentes. El precio rebotó en el primer test y actualmente está intentando rebotar. Está aquí, la volatilidad se ha contraído, esto es una señal de equilibrio entre oferta y demanda, ¿no? Cuando la volatilidad se contrae, y de nuevo testeó la línea de soporte y ha rebotado. Entonces, es una zona muy interesante, ¿no? De hecho, yo creo que si la aguanta, como digo, vamos a ver un mercado alcista súper fuerte, pero si la pierde, es decir, si Bitcoin pierde el soporte eh, de los, pues más o menos 18.600, ¿no? Este nivel de aquí, y Ethereum pierde su nivel, que es más o menos pues, 1100, veríamos una caída muy pronunciada, diría yo. Si pasa esto, sería muy negativo para los dos activos. En cambio, si Ethereum seguimos viendo esta contracción de la volatilidad y luego el precio comienza a subir, pues posiblemente o probablemente tendríamos un suelo generacional que nos permitiría volver a ver crecimiento. Eso desde el lado técnico. Luego, el lado del sentimiento, que es interesante, ¿no? Que lo podemos medir de forma, yo creo que más precisa mediante el mercado de futuros. Vemos como con las grandes caídas de Bitcoin, los grandes suelos, eh, siempre han ido acompañados de un funding rate muy negativo. Lo vimos aquí, durante la crisis del coronavirus, en marzo de 2020. Lo vimos aquí, vemos un pico de funding súper negativo, muchísimo pesimismo, en el que los cortos estaban recibiendo dinero por ponerse corto, cuando lo normal es que los largos paguen. Y actualmente vemos como, a pesar de la gran caída del precio, no hemos visto ese funding negativo de aquí a aquí. Vemos como aquí el funding se ha mantenido bastante tímido, bastante equilibrado. Entonces, siempre digo, o lo vengo diciendo varios meses, que este es el principal factor que me hace dudar de que haya un suelo. Aquí siempre son probabilidades, ¿no? Pero esto me hace pensar que igual sí que podría haber una sacudida que mande el funding al terreno negativo y que luego rebote, como vimos, por ejemplo, en marzo. Esto tampoco tiene por qué ser así, esto es una posibilidad. Pero vale tenerlo en cuenta, ¿no? Al final, en los mercados lo que intentamos es que se alineen un poco las estrellas, ¿no? Que varios indicadores nos den una señal positiva antes de comprar y aquí el funding yo creo que es el único realmente que no está dando esa señal. Si os gusta el contenido, pues os informo de que tengo una página web, es gaelsanchezsmith.com, y ahí podéis consultar mi trabajo en más detalle. También tengo, por ejemplo, un curso sobre cómo invertir en Bitcoin. Está pensado tanto para gente que tiene Bitcoin y quiere obtener una rentabilidad adicional como gente que no tiene Bitcoin. Y aquí podéis encontrar pues, más información en mi web sobre el curso. Tenéis una versión limitada gratuita y también una versión de pago para los que os interese. Siguiendo con el análisis, quería pasar a analizar, por una parte, la acumulación, que se puede medir de manera, yo creo que bastante precisa, con el hodl wave. El hodl wave representa el porcentaje de bitcoins que no se ha movido en más de un año, y por tanto podemos inferir que están siendo acumulados, y vemos como cuando hay un aumento, el precio tiende a revalorizarse, ¿no? Aquí vemos como el hodl wave, la línea naranja, subió hasta el 60%, y cuando los holders, las personas que acumulan para largo plazo, acumularon un porcentaje alto de la oferta del Bitcoin, pues empezó a subir. Lo mismo aquí, llegamos a un porcentaje alto y el precio subió. Y ahora, pues de nuevo, ¿no? Aquí tenemos una caída, aquí estamos en un porcentaje muy alto, de hecho el más alto de la historia, y eso nos hace pensar que hay poca oferta, poca liquidez, porque un porcentaje alto de los Bitcoins, el 67%, está siendo acumulado, no se está moviendo. Entonces, aquí hay una señal muy clara para el optimismo. Luego, a nivel fundamental, es bastante optimista ver cómo el hash rate está creciendo de forma bastante violenta. Hash rate, que sabéis que es pues, la capacidad de generación de hashes de la red de Bitcoin. Esto puede ser porque hay máquinas más eficientes que se están conectando, pero de cualquier manera nos da seguridad, ¿no? De que los mineros están invirtiendo en nuevo equipo y que creen que Bitcoin se va a revalorizar o que la red se va a mantener robusta. Entonces aquí también tenemos una señal alcista. Por último, la macro, sabéis, y esto lo he hablado en vídeos anteriores, pues por ejemplo, sabéis que creo que estamos en una fase de crisis del sistema monetario. En esta última serie que he preparado de cuatro vídeos explico las causas, explico cómo pueden darse los próximos eventos, cómo protegerse
y si es accidental o deliberado. Estos 4 vídeos os los recomiendo para entender un poco mejor la coyuntura macro, pero en resumen, lo que creo es que la política monetaria está muy subordinada a los niveles de deuda, al sector financiero. Hay tanta deuda, tanto apalancamiento en el sistema, que no se pueden realmente mantener subidas de tipos reales, que es lo que no estamos viendo. Porque si se suben los tipos reales, todo quiebra. El sistema financiero, la economía real, hasta el propio Banco Central, obviamente el Estado. Entonces creo que no pueden subir los tipos lo suficiente y, por tanto, en cuanto empezamos a ver tensiones en el mercado de crédito, en el mercado de deuda, en activos financieros, los bancos centrales van a volver a intervenir despreocupándose de la inflación, porque si no lo hacen, ocasionan un mal mucho peor, que es pues, un colapso de la economía real, como el que vimos en la Gran Depresión. Y los bancos centrales son instituciones que se crearon para no repetir los errores, entre comillas, de la Gran Depresión. Entonces no lo van a hacer. Yo creo que van a optar por un shock, una demolición inflacionaria controlada para bajar la deuda. Y lo van a hacer en cuanto veamos tensiones en el mercado de crédito. Y eso es lo que estamos empezando a ver, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la deuda en Estados Unidos triple B, que está aumentando su spread con los activos libres de riesgo, supuestamente, como es la deuda pública. Y cuando hay una subida de estos spreads, los bancos centrales siempre intervienen. Esto es una señal de recesión también, pues lo vimos en 2008, ¿no? Y es lo de siempre, pues las empresas no pueden pagar su deuda, entonces el Banco Central se pone a imprimir dinero para bajar el coste de esa deuda y que no quiebre la economía. Y esto es importante hacerlo para ellos porque hay un apalancamiento súper alto. Y aquí vemos cómo estamos viendo este fenómeno de nuevo. Vemos cómo los spreads están subiendo y en cualquier momento pueden dispararse y el Banco Central volverá a imprimir. Y eso evidentemente será muy positivo para Bitcoin. ¿Por qué? Pues porque cuando el mercado vea que incluso cuando hay inflación, el Banco Central sigue imprimiendo, van a buscar alternativas y sabemos en este canal o creemos que la principal alternativa es Bitcoin. La otra señal de que la macro está en problemas es la curva de rendimientos, que lo hemos comentado ya desde hace varios vídeos. Desde en junio, ¿no? Creo que fue en mayo, junio se invirtió y este es un indicador de recesión adelantado, es 100% fiable hasta ahora, ha anticipado todas las recesiones y vemos ya como llevamos varios meses en terreno muy negativo, más negativo incluso que en 2009 y en 2000, y por tanto esto nos está indicando que hay muy poca confianza en el crecimiento económico en el largo plazo y que probablemente pues ya estemos en recesión, ¿no? Aunque no lo hayan no lo hayan anunciado, y cuando hay recesión, pues es lo de siempre, volverán a imprimir, porque es lo único que saben hacer y es lo que realmente lo que ellos creen que tienen que hacer, porque si no se desmorona todo el castillo de naipes de deuda sobre el que se sustenta este sistema monetario. Entonces, para acabar, vale la pena tener en cuenta la tasa de crecimiento de la M2, la base monetaria de los 3 principales bancos centrales del mundo, y vemos cómo, esto es muy interesante, porque yo esto no lo había notado hasta hace unos meses, pero vemos cómo hay una correlación muy alta de Bitcoin, el precio de Bitcoin, con este crecimiento, o mejor dicho, el ritmo de cambio del crecimiento de la oferta monetaria. Cuando la oferta monetaria empieza a crecer a un ritmo alto, empieza a aumentar el ritmo de crecimiento, como lo hizo aquí, el precio de Bitcoin responde al alza. Y aquí, cuando ha empezado a decrecer el ritmo de crecimiento, es decir, ha crecido a un porcentaje cada vez menor, pues Bitcoin hizo techo. Esto es muy curioso. Hizo el primer techo y desde entonces la masa monetaria ha crecido a un nivel cada vez más bajo y ha llegado a decrecer. Los últimos 5 meses ha estado decreciendo, es decir, se está reduciendo la M2. Esto, como digo, no es sostenible y cuando vuelva al terreno positivo, Bitcoin se revalorizará seguro, pero yo creo que Bitcoin va a reaccionar antes. O sea, al final el mercado lo que busca es anticipar el futuro. El mercado es un mecanismo para descontar el futuro. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la M2 no es que no es que vuelva al terreno positivo, sino que cambie su dirección, es decir, empieza a decrecer a un nivel cada vez más bajo, como hizo aquí, es normal que el mercado diga, hostia, van a volver a imprimir. Entonces, cuando veamos aquí que la M2 ya deja de decrecer a un ritmo más alto, por ejemplo, si hace aquí un mínimo y luego comienza a subir, ahí yo anticiparía un fuerte crecimiento de Bitcoin, una respuesta de Bitcoin diciendo, pues mira, van a volver a imprimir, o al menos van a imprimir, o no van a reducir la cantidad de dinero y por tanto Bitcoin es la alternativa. Os dejo con estas reflexiones, espero que sean de valor. Si os gusta el contenido no olvidéis suscribiros, darle me gusta y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.